Hola, vamos a empezar ya. Estamos esperando a Entonces, que solo damos un momento. comience. Ah, ok, pero pues, Sí, usted me avisa. Ah, gracias. sí. Bien, pues muy buenos días a todos los que nos acompañan. Estamos por dar inicio a este congreso virtual. Solo vamos a dar un margen de tiempo para que se les facilite a todos los asistentes conectarse y establecer una buena conexión para lo que es visualizar el contenido y la conferencia del panel del día de hoy. Muy bien, en punto de las 10:05 de la mañana daremos inicio. Buenos días a todas las personas que se están conectando. En punto de las 10:05 daremos inicio para que se les facilite establecer una conexión confiable a este panel. Lo que damos inicio, me gustaría comentar a la audiencia que dentro de esta aplicación, en nuestro webinar, pueden establecer preguntas durante la ponencia de nuestros invitados, nuestros panelistas que ya lo están viendo en pantalla, para que durante su presentación puedan ustedes ahí hacer comentarios o dudas, y al cierre de la presentación de ambos panelistas, se las haremos llegar a mañana. Les damos la cordial bienvenida a este congreso virtual, primer congreso virtual realizado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al cual le denominamos el papel de la administración pública en la emergencia sanitaria COVID-19. Es un gran honor para la Facultad de Derecho y Criminología fortalecer lo que es la investigación, el conocimiento y la especialización en el derecho, haciendo frente a contingencias como la que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19, y qué mejor tema que
tratar el tema del COVID-19 con nuestros invitados especiales, ambos doctores en Derecho, que a continuación procedo a presentar. Previamente mencionándoles que este congreso virtual llevará a cabo diferentes mesas de discusión entre especialistas en Derecho, y la mesa del día de hoy lleva por título Administración Judicial y Derechos Humanos en tiempos de COVID-19. Ese será el eje rector que plasmarán y hablarán nuestros ponentes el día de hoy, y presento con gusto a su excelencia el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer estar con ustedes en este encuentro académico. Espero que sea muy fructífero, como todos los que ha organizado anteriormente la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que he participado en la Facultad de Derecho y Criminología. Gracias, buenos días. Gracias. También presento a su excelencia el doctor Jaime Cubides Cárdenas, quien nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Doctor. Buenos días para todos los que están escuchando y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la invitación, y espero poder participar y que podamos discutir, dialogar y exponer en relación al tema que hoy nos ocupa. Agradezco a todos los participantes que se han unido a esta conferencia y agradezco a todas las personas que nos escuchan de todas partes, y en especial pues a los estudiantes también que aceptaron mi llamado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues de esta manera damos inicio al panel del día de hoy. Explico brevemente la dinámica. No sé si me estén visualizando en pantalla. Yo me veo con la imagen congelada, ¿es correcto? Bueno, ni hablar. Son complicaciones, son retos de este nuevo método de establecer y fomentar el conocimiento mediante lo que son los medios de comunicación. Les pido una disculpa por estas dificultades técnicas, pues son temas de cuestiones de red, y espero que puedan disfrutar esta ponencia, ¿no? Entonces, la dinámica de esta mesa de trabajo, para su servidor en la voz, Carlos Farías, fungirá como moderador, y la dinámica consiste en abarcar la presentación de este tema mediante nuestros dos panelistas invitados que ya previamente he mencionado. Ambos panelistas tienen un tiempo máximo de 25 minutos cada uno para presentar su contenido, sus avances, su investigación, sus aportes a este tema tan relevante. Y previo a que concluya el tiempo por panelista, les haré saber que su tiempo ha concluido para que procedamos a ceder el uso de la palabra al siguiente panelista. Entonces, en este orden de presentación, procederemos primero a ceder el uso de la palabra al doctor Lascano para que haga presentación de su contenido, sin antes hacer la presentación y una breve semblanza de él al respecto. Bueno, pues el doctor Lascano es doctor en Derecho Público, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es coordinador general del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas, además profesor honorífico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del posgrado de la Universidad Libre de Colombia. Es director de la revista jurídica Primera Instancia, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, y de esta manera le damos inicio, y con este currículum tan amplio, pues agradecemos al doctor Lascano por hacer uso de la palabra en estos 25 minutos. Le cedo el uso de la palabra, doctor. Gracias. Muchas gracias, Carlos Charles. Antes de abordar el tema, quiero también agradecer a todos los que nos escuchen y vean por este medio, en especial al director de esta Facultad de Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho, repito, al maestro Oscar Lugo Cerrato, a los organizadores, la doctora Friné Lucho, a Nancy González, a Francisco Cepeda y otra vez a Carlos Charles, por esta invitación de poder comentar algunos temas relevantes sobre la situación y relacionarlo con la situación que estamos atravesando. Bueno, inicialmente había preparado alguna exposición, me iba a referir principalmente al control difuso de convencionalidad, y iba a hacer algunas anotaciones,
pero todavía no veía el tema en sí que se había propuesto para esta mesa, que es la administración judicial y los derechos humanos en tiempos de COVID. Entonces, hoy en la mañana hice un replanteamiento y de todos modos este tema del control de convencionalidad lo maneja de manera magistral el doctor Jaime Cubides Cárdenas, quien tenemos la oportunidad de que esté en este panel, que será el tema y otros que tratará. Bueno, yo me voy a referir en esta ocasión a la administración judicial. En este sentido, a pesar de que en términos generales está enfocado a la función administrativa del Estado, desde el punto de vista quizás del poder, de la administración del poder ejecutivo, también el poder judicial de una u otra manera realiza actividades materialmente administrativas. Y una de las cosas importantes es cómo funciona ante situaciones o cómo debiera funcionar ante situaciones en las que estamos atravesando. Bueno, es obvio, partimos también de una premisa que no estábamos preparados, ningún país, ningún gobierno, para la dimensión que ha tomado la pandemia del COVID-19. Entonces, a todos nos ha agarrado de una otra forma desprevenidos y pues tenemos que adecuarnos a la situación en la que nos encontramos. Y entonces, partiendo ya con el tema, vamos a establecer primero que la Secretaría de Salud, como todos sabemos, en México, llamó a todas las entidades públicas y privadas a suspender en todo el país los servicios no esenciales, con la finalidad de que los trabajadores, los funcionarios, los servidores públicos y todos en general pudieran estar en su casa durante este problema, que lo único que puede prevenir, principalmente, que es lo más importante, es la sana distancia. Y entonces hay una pregunta importante hay que hacernos. El servicio de administración de justicia es indispensable. Es decir, es un servicio que, en consideración a la situación a lo que nos enfrentamos, debería de dejar de funcionar. Esa es la respuesta que quiero que tengamos al finalizar esta charla. Bueno, quiero decirles los fundamentos legales más importantes. Como ustedes saben, desde que México ingresó al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, miembro de una u otra manera de este sistema, y Estado parte, además aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, pues las normas que están en estos convenios, en estos tratados, también tienen la jerarquía constitucional. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución establece que los derechos humanos que se encuentran en esa Constitución, en nuestra Constitución, y en los tratados internacionales en los que México sea parte, deberán de observarse en nuestro territorio. Y entonces tenemos que esto sea denominado como bloque de constitucionalidad. Es decir, hay normas que no están en el texto constitucional, pero tienen el rango constitucional. En este sentido, las normas más importantes, podríamos destacarlas para tratar de enfocarnos, podría ser en cuanto al acceso a la justicia, que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos decir que los artículos más importantes, quizás hay falta el 16, pero se encuentra el 14, el 17, el 20, el 21. No quiero ahondar mucho en el sistema nacional, más quiero ahondar en el sistema convencional. Y en el artículo 8 de la Convención se establecen el acceso a la justicia y también las garantías judiciales. Este artículo 8 es muy importante porque establece no solamente el derecho a acceder a la justicia, pero además cuáles son los requisitos que se debe reunir para que ese acceso realmente sea una garantía.
lo que se conoce como el debido proceso. Y por el otro lado, hay en nuestra Constitución también la verdadera garantía de estos derechos humanos, que se denomina la protección judicial. En este sentido, en la Constitución nuestra, en el artículo 103 y 107 tenemos la regulación inicial del juicio de amparo, y en la Convención tenemos en el artículo 25 la protección judicial a los derechos humanos. En este sentido, tenemos que señalar esta distinción. El artículo 8 que establece el acceso a la justicia y las garantías judiciales se refiere a todo tipo de proceso, llámese administrativo, llámese civil, llámese familiar, llámese laboral, pero cuando se transgrede un derecho humano, debe existir una protección judicial a ese derecho humano. Entonces podríamos decir que la protección judicial a los derechos humanos es una especie del acceso a la justicia. Este derecho de acceso a la justicia es uno de los derechos más importantes. Cuando les pregunto a los alumnos, a mis alumnos con los que tengo la oportunidad de convivir en las aulas, que cuál es el derecho humano más importante. Y entonces contestan la vida, la libertad, etc. Y yo, siguiendo algunos tratadistas, desde luego estableciendo algunos parámetros de cuál sería el derecho humano más importante, puedo llegar a concluir que el derecho humano más importante es el derecho de acceso a la justicia, porque es el único derecho que garantiza todos los demás derechos. Sin este derecho de acceso a la justicia, no se podrían garantizar ningún tipo de justicia laboral, justicia administrativa, justicia familiar, etc. El acceso a la justicia es un derecho importante que representa la garantía de todos los demás derechos. Ahora volvemos a la situación. En base a lo que acabo de señalar, si el acceso a la justicia, la protección judicial, todos los derechos que tenemos son servicios indispensables que el Estado, aún en situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo, deberían de suspenderse o no. Bueno, vamos a aterrizar en un caso más específico para comprender por qué no, desde mi punto de vista, y estaría contestando ya la pregunta, no es posible o no debería de ser posible que el acceso a la justicia se suspenda durante situaciones como la que estamos viviendo. Bueno, la relatora especial de la ONU sobre violencia contra mujeres ha establecido o pretende señalar que esta pandemia COVID-19 ha generado un detrimento en los derechos de las mujeres a vivir de una vida libre de violencia, porque hay algo que es muy importante. Cuando uno conoce a una persona y la ve cada año, pues nunca tiene problemas con ella. Pero cuando esa persona convive uno más tiempo, convive en determinado momento de manera permanente, pues se empiezan a generar de maneras inmediatas determinados conflictos. El filósofo Jean-Paul Sartre establece que generalmente nosotros al otro, al semejante, lo vemos como alguien que compite con nosotros. ¿Sí? Los satisfactores son pocos y si hay otro, pues tengo que compartirlos. Y en eso empieza una cierta lucha, ¿no? Ahora, también empieza una cierta lucha cuando yo quiero imponer al otro lo que yo quiero y el otro quiere imponerme a mí lo que él quiere. Y entonces empieza otra lucha también por quién va a tener en determinado momento la decisión de lo que se debe hacer. Esto genera determinadas crisis y determinados problemas en la convivencia social humana. Pero al último, Jean-Paul Sartre también de manera positiva dice que solo conociendo al otro, al semejante, nos podemos conocer a nosotros mismos.
pero eso no implica que no exista por naturaleza humana el conflicto. Y entonces esto también, que estemos cada quien en sus casas, de otra manera genera ciertos conflictos por la convivencia cada vez más permanente, cada vez más continua, y cuando uno quiere hacer otra cosa de lo que estaba acostumbrado, pues genera cierta frustración que puede descargar en otro. Y entonces aquí, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos habla que se ha incrementado la violencia intrafamiliar en un 120% desde la emergencia del COVID-19. Esta cifra realmente es alarmante porque en condiciones normales, de una u otra manera, la violencia intrafamiliar es algo que vemos cotidianamente, desgraciadamente. Y esto hace que tengamos un problema social, y el derecho es un instrumento para resolver los problemas sociales. Y entonces vamos a preguntarnos otra vez, ¿el sistema de justicia es un servicio indispensable o no indispensable durante este tipo de emergencias? Bueno, ya en determinado momento el artículo 29 de la Constitución establece un mecanismo para suspender o restringir de manera temporal los derechos humanos. Pero a diferencia del anterior texto del artículo 29 constitucional, ahora establece determinados derechos que, a pesar de que estemos en un estado de emergencia, que estemos en un estado de sitio, hay determinados derechos humanos que por ningún motivo se pueden suspender. Un derecho entre los que están subrayados, que hago mención, es el derecho a la protección de la familia, los derechos del niño, el principio de legalidad, y algo muy importante, al final del texto que estoy exponiendo, dice, ni las garantías judiciales, indispensables para la protección de tales derechos. Es decir, el poder judicial, que es el encargado de este tipo de actividades, no debe suspender las actividades. Aquí es bien importante recordar nuevamente que el artículo 8º de la Convención habla de las garantías judiciales de todo tipo de proceso. Y el artículo 25 de la Convención habla de la protección judicial a los derechos humanos. Podríamos decirlo en el plano nacional. El artículo 17 constitucional habla del proceso de manera genérica, todo tipo de proceso. Pero el artículo 103 y 107 habla del juicio de amparo. El acceso o las garantías judiciales es el género. En este momento señala nuestro propio artículo 29 que por ningún motivo se debe suspender este tipo de derechos que inciden en la protección a la familia, en los derechos del niño, las libertades políticas, las libertades de pensamiento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos dice la Convención Americana? La Convención Americana también nos dice que prácticamente que el derecho a la protección de la familia, el derecho del niño y las garantías indispensables judiciales para la protección de derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse. Desde 1987, el Estado de Uruguay hizo una consulta a la Corte Interamericana para ver en estados de emergencia, estados de situaciones como la que estamos atravesando hoy, ¿qué podría suspenderse? Y prácticamente reitera lo que acabo de mencionar, que el artículo 8º de la Convención, que prácticamente establece la protección para garantizar el acceso a la justicia, no puede suspenderse. De tal manera que desde este punto de vista, no solamente desde el punto de vista normativo, sino de la necesidad
como hemos visto, es importante que los tribunales no cierren las puertas. Es importante también que estén pensando en adecuar de manera adecuada, como lo podemos ver, algunas instituciones que no han suspendido sus actividades, que siguen trabajando con determinadas medidas de protección, pero el hecho de suspender las actividades, como es el caso del estado de Chiapas, no sé si en Nuevo León está trabajando, pues hace que se restringan estos derechos humanos sin que exista una justificación legal, sino al contrario, exista una exigencia de que no deben de suspenderse. Ahora, finalmente, yo quisiera, había tenido algo que analizar respecto del COVID, fuera del tema que acabo de mencionar, y se me hizo interesante analizar los datos que se van generando. Esta fuente donde tomo estos datos es de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, en el cual establece el número de personas contagiadas y el número de muertes por país y los datos de la OECD. Para mí es muy importante porque estos datos los tomé el 7 de mayo, es decir, el día de ayer a las 6:47 de la tarde, y de acuerdo con los datos que aparecen, que son difundidos a nivel internacional, vemos que en Estados Unidos es la población donde más muertos tenemos, ¿no? También en cuanto al porcentaje en relación a los muertos y al número de habitantes, vemos que podemos en la gráfica ver que España es el estado que más ha afectado a la población, después que es el 0.055%, y Estados Unidos el 0.023%. En el caso de México, vemos que después de Chile, de Colombia y Chile, es uno de los menos afectados en relación a la densidad de población. Pero ¿por qué señalo este cuadro que se me hizo interesante plantearlo de manera final? En relación al Producto Interno Bruto que los estados destinan para el sector salud. Y en ese sentido vemos que el estado que más destina, que a pesar de que destina el 14.3% del Producto Interno Bruto, a pesar de que en Estados Unidos el servicio del acceso a la salud pareciera que no es gratuito, sin embargo destina el 14.3%, que es el más alto por mucho en relación a los otros países. En el caso de Italia, 6.5 le sigue, en el caso de España, 6.2, y si vemos, son los más afectados. En el caso de México, 2.8. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos cada estado desde que se inició la pandemia? Bueno, al día de ayer, México lleva 70 días, y en relación al número de muertes, tenemos 39 fallecimientos por día. Si nuevamente vemos este cuadro en relación a Estados Unidos, que lleva 108 días que inició la pandemia, tiene un promedio de 70 muertes por día. Es decir, es demasiado. En el caso mexicano, 39. En el caso que ha sido un poco alarmante, en el caso de Ecuador, porque han aparecido fallecidos que han sido lanzados a las calles, los cadáveres, porque supuestamente no recogen o para que no se contaminen, tenemos un promedio de 24 muertes por día.
En el caso más bajo se encuentra Chile con 4 fallecimientos al día y le sigue Colombia con 6. Bueno, este cuadro se me hizo interesante plantearlo porque resulta que no es necesario basarse únicamente en las cifras del Producto Interno Bruto que se le dedica a la atención de la salud. Hay otros elementos más importantes como el acceso real, como la lucha contra la corrupción, como la eficacia del servicio. Entonces, si vemos estos cuadros, pues nos hacen replantear que tenemos que establecer sistemas de supervisión y de control sobre el uso del padecimiento que tenemos actualmente. Esta gráfica es importante. De hecho, aquí lo podemos ver en el gasto público en el mundo de la OECD que le destina, y luego nuevamente los datos en el que México tiene 2.8 y Estados Unidos 14.3. Bueno, la idea para ir terminando es, uno, concluir que estamos ante un fenómeno para el cual no estábamos preparados de manera especial. Dos, que el servicio de las garantías de acceso a la justicia es un servicio indispensable para la sociedad. Tres, que los tribunales deberían establecer determinados mecanismos como juicios en línea, como audiencias en línea, como ahora estamos haciéndolo nosotros, para que la administración de justicia no se detenga por ser un servicio indispensable, existir normas constitucionales y convencionales que establecen que para determinados derechos, como el derecho a la protección de la familia, los derechos del niño, etcétera, no pueden suspenderse aún en situaciones de emergencia. Y aún así, estoy hablando de que en caso de que se declarara una situación de emergencia. En el caso mexicano, legalmente no tenemos una suspensión de los derechos humanos, sino tenemos unas medidas administrativas que tienen la finalidad de que las personas de manera consciente participen en la prevención de esta pandemia. En términos generales, el acceso a la justicia es el derecho humano más importante porque garantiza todos los demás derechos. En ese sentido, creo que los tribunales, los juzgados, deberían, en términos reales, establecer ya pautas en cuanto al tiempo. En el caso de México, llevamos 70 días, es decir, ya más de 2 meses, para establecer las posibilidades de mecanismos que hicieran reales, aún en tiempos actuales, el acceso a la justicia. Por mi parte, es todo. Espero que haya sido interesante y quedo con ustedes para cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lascano. Nuestro panelista que acaban de ver, escuchar y comprender es el doctor Lascano, distinguido catedrático e investigador. Ahora, para aquellos que se acaban de incorporar a nuestro congreso virtual, les informamos que la mecánica que estamos llevando a cabo es ceder el uso de la palabra a nuestros panelistas durante 25 minutos. Esperamos les haya sido de mucho aprovechamiento el conocimiento del doctor Lascano en estos 25 minutos. Al cierre de la exposición de nuestro siguiente panelista, vamos a de preguntas, para lo cual les solicitamos que si tienen alguna duda, pregunta o cuestionamiento a alguno de nuestros panelistas, lo anexen en el apartado de esta misma plataforma denominado preguntas. Ahí en su pantalla hay un apartado que dice preguntas, ahí pueden ustedes plasmar sus dudas para al final tratar de darles respuesta con los panelistas. Y bueno, ahora cedemos el uso de la palabra al doctor Jaime Cubides Cárdenas, quien me permito introducir y presentar a toda la audiencia. Él es docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, es director del Grupo de Investigación
persona, instituciones y exigencias de justicia. Es investigador senior de MinCiencias Colombia, abogado y especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Es especialista al igual y magíster en Docencia e Investigación, magíster en Derecho. Y también le agradecemos por su presencia, por compartirnos su tiempo y pues por hacer frente a esta contingencia del coronavirus, promoviendo su conocimiento y experiencia en el ramo de las ciencias jurídicas. Así que de esta manera, doctor Cubides, le cedo el uso de la palabra para que realice su ponencia. Bueno, buenos días para todos, para todas las personas que me escuchan. Un especial saludo a todas las personas que me están escuchando. Especial agradecimiento al profesor Oscar Lugo Cerrato, director de la facultad, a la profesora Frine Lucho, a Nancy González, la doctora Nancy González, y a Carlos Charles y a vos que estás ayudándonos con este tema de, pues, ayudarnos como moderador. Estoy ya compartiendo mi pantalla, no sé si ya la ven. Así es, ¿Ya doctor, ven mi pantalla? vemos. Correcto. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es hablar un poco del tema de la administración judicial y los derechos humanos en estos tiempos de COVID-19. Creo que mi plan de exposición va a ser muy sencillo. Voy a intentar ser muy respetuoso con el tiempo. Después de esa vista, conferencia magistral que me ha antecedido el uso de la palabra, el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que he compartido pues varios espacios y además pues siempre me encanta escucharlo por toda la experiencia y además por toda esa sabiduría que tiene, pues que siempre nos transmite. En mi plan de exposición voy a hablar un poco del rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a hablar de la Declaración 1 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo relación un poco a mi país, y después voy a hablar unas conclusiones que las he planteado como unos retos y desafíos para la administración pública y judicial. Entonces, recordarán ustedes ahí en esa foto que les estoy proyectando, esa es nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos que queda en San José de Costa Rica. Varios estarán pensando, pero profe, ¿para qué nos muestra esto si estamos actualmente en tiempo de COVID-19 y estamos en cuarentena? Pues es para que ustedes se transporten a esa Corte Interamericana que se ha vuelto y se ha convertido en el tribunal más importante para toda nuestra región. Ese tribunal garante de todos los derechos se encuentra en esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día que puedan desplazarse ahí, en esa puertica de entrada, en esas letras abajo en el piso, dice Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí ustedes van a encontrar pues a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo para hacer un recuento, yo sé que ustedes pues son estudiosos del tema, pero en esta foto que les muestro, pues tenemos a estas 7 personas que representan los jueces interamericanos, que representan el Poder Judicial Interamericano, que tienen el papel de guardar los derechos en el ámbito interamericano. Entonces es tan importante reseñarlos y me parece importante traerlos a colación. Voy a mirar solo, yo sé que ustedes los conocen, obviamente yo sé que ustedes los tienen presentes, además porque tenemos un colombiano y tenemos un mexicano, aunque hay varias personas que me escuchan de otras partes, pero sé que como tenemos presente estos magistrados, pues puedo decirles que de izquierda a derecha, en el frente, el primer magistrado que ustedes ven con anteojos es el doctor Humberto Antonio Sierra Porto. Él fue magistrado de la Corte Constitucional Colombiana y después de ser magistrado de la Corte Constitucional Colombiana está siendo magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos a el señor vicepresidente, el juez Patricio Pazmiño de Ecuador, la doctora, la única mujer que encuentran ahí, al frente también de terceras, la doctora Elizabeth Odio Benito de Costa Rica, el profesor magistrado, nuestro maestro
de Derecho Internacional, el profesor Eduardo Biogrossi, de Chile, y atrás se encuentra también de izquierda a derecha el profesor Raúl Zaffaroni, Argentina, maestro en Derecho Penal. Y ahí está la cuota mexicana, si ustedes lo ven en el centro, el profesor Eduardo Ferrer MacGregor Pozoy, de México, y posteriormente cierra esta foto el juez uruguayo Ricardo Pérez. Como les venía diciendo, la Corte Interamericana se ha vuelto el garante, se ha vuelto o cumple un rol de garante internacional de derechos humanos. Y cumple un rol de garante de derechos humanos porque además de que está cumpliendo un rol especialísimo, está viéndose que todos confiamos en el sistema. Hay una confianza en el sistema. Yo sé que algunos dirán, profesor, pero el sistema no es tan acudido. Todo lo contrario, creo que esto nos da una radiografía de que el sistema interamericano, sí está estableciendo estándares, sí está estableciendo lo que ellos mismos llaman un derecho interamericano o un derecho común o un derecho constitucional común. Esos estándares hacen que la Corte Interamericana y sus pronunciamientos pues tengan tanta influencia y tengan además tanta pertinencia por lo que va a hacer. Esta declaración, la que les voy a hablar, es la declaración 1 del 2020. Esta declaración 1 del 2020 es la declaración que nos habla o nos dice sobre el tema. Un momento, discúlpenme, qué pena. No, perdónenme que no veo. Ya. Esta es la declaración que nos habla de el tema o relaciona el tema del COVID-19. Obviamente, la declaración fue expedida el 9 de abril de 2020 y la declaración tiene unos puntos dando como unas directrices para los estados para afrontar de manera seria, responsable, el COVID-19, esta pandemia global, pero además esta pandemia global, hacerlo de una forma seria, responsable, con pleno ejercicio de los derechos. Dice la Corte que para afrontar los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través de 3 elementos: diálogo internacional, cooperación internacional y multilateralismo. Pero nos dice que este diálogo, esta cooperación y este multilateralismo deben ser de una forma conjunta, solidaria y transparente, porque todos tenemos que conjugar todos los esfuerzos para contener la pandemia. La misma Corte Interamericana, siguiendo con esta declaración 01 de 2020, nos habla que los órganos multilaterales, cualquiera que sea su naturaleza, deberán ayudar y cooperar de manera conjunta con los estados bajo un enfoque de derechos humanos para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente pandemia. Y entonces ustedes me estarán preguntando, pero ¿a qué órganos multilaterales nos estamos refiriendo? Y hay que decir que estamos hablando de todos los organismos multilaterales del sistema internacional. Estamos hablando de los sistemas tanto económicos, estamos hablando tanto de la ONU, estamos hablando de la OIT, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de la OCDE, estamos hablando del mismo Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Derechos Humanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio, solo para citar algunos. Es decir, la misma Corte, en ese papel y en ese rol que juega, ha dicho que todas las organismos multilaterales deben cooperar y ayudarse de manera conjunta. Y eso hay que pensar y repensar. No sé si han escuchado, ahorita están hablando de un nuevo normal o una nueva normalidad. Y todo se está hablando de reinventarse. Y estamos hablando de que nos tenemos que reinventar. Y se nos volvió algo normal hablar de términos netamente epidemiológicos, en términos de que hay que aplanar las curvas, en términos de que hay que contener la epidemia. Y creo que es importante el papel de los organismos multilaterales, en especial para que todos nuestros países pues tienen una deuda externa. Además, todas las ayudas que vengan internacionalmente pues vengan direccionadas
para contener y favorecer pues a todos los países que nosotros, pues todos nuestros países de nuestra región, pues están endeudados y además pues están sufriendo todo el debacle económico que está viviendo todo el mundo. En igual forma, la Declaración 1 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los estados deben tomar medidas para hacer frente a esta pandemia que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Y nos da unas características para entender cómo deben ser esas medidas. Yo en este gráfico expongo la naturaleza de las medidas. ¿Cuál es la naturaleza de estas medidas que debemos tomar? Primero, tienen que ser limitadas temporalmente. Segundo, deben estar en un marco de la legalidad. Tercero, tienen que estar ajustadas a un objetivo, enmarcadas dentro de un objetivo claro y determinado. Deben responder, cuarto, a criterios científicos. Quinto, deben ser proporcionales. Sexto, deben ser necesarias. Y séptimo, deben ser razonables. Es decir, casi que nos está diciendo cómo es el que debe ser el análisis de las medidas que deben tomar los estados. Es decir, tienen que cumplir con una temporalidad, tienen que cumplir con una legalidad, tienen que cumplir con un objetivo, tienen que responder a criterios científicos, tienen que responder a la proporcionalidad, la necesariedad y la razonabilidad de la medida. Porque hoy todos los estados están tomando medidas para la pandemia. Y entonces la Corte Interamericana muy sabiamente nos da las directrices y nos dice que todas estas medidas deben seguir respetando los derechos humanos, que van a haber restricciones a los derechos humanos, pero que esas medidas deben tener estos ciertos criterios. Es importante reseñar que estos criterios dan o nos dan una luz para la toma de las medidas tanto en la administración pública como en la administración judicial. Igualmente, en la Declaración 1 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dice que debe cuidarse el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y que eso debe ajustarse a 3 principios enmarcados dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Quiero entender que todas las personas, autoridades militares y autoridades de policía, tienen un uso de fuerza legítima. Es decir, ellos están llamados a cumplir con la ley, están llamados a hacer cumplir la ley. Y en esta situación, o en estas situaciones, o en estas medidas, o en este tiempo que vivimos, pues el uso de la fuerza tiene que tener unas limitaciones, tiene que estar ajustados a unos principios, porque entonces el uso de la fuerza legítimo va a romper los principios y entraríamos a vulnerar y a violentar o amenazar derechos humanos. Entonces la Corte dice, mire, ¿cuáles son los principios para ese uso de la fuerza? Para esa autoridad militar y para esa autoridad policial que tiene que hacer uso de la fuerza para implementar las medidas de contención. Entonces dice la Corte que debe ser el principio de la absoluta necesidad, el principio de la proporcionalidad y el principio de la precaución. 3 principios que han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que además pueden ser revisados como la Corte Interamericana ha establecido este tema de los principios netamente de uso de la fuerza, que es de otra esfera, no propiamente de los derechos humanos, sino es otra esfera que viene y nos trae a colación estos 3 principios para que limitemos el ejercicio del servidor público, el ejercicio de ese militar y ese policía que tienen que entrar a hacer, materializar o a ejecutar esas medidas. Entonces la Corte nos señala esos 3 principios. Lo repito, principio de absoluta necesidad, principio de proporcionalidad y el principio de precaución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración 1 de 2020, nos dice también que, dada la naturaleza de la pandemia, estos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, hoy los llamados DESCA, deben ser garantizados sin discriminación alguna a toda persona bajo la jurisdicción del Estado, pero en especial a todos los grupos que son mayormente afectados y que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que hay personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad
En Colombia eso lo llamamos sujetos de especial protección. En Colombia los llamamos como sujetos que necesitan una protección constitucional reforzada. Lo que sucede en términos jurídicos y legales es que hay personas que en este momento tienen mayor vulnerabilidad. Pueden ser perjudicados mayormente en los temas de derechos humanos. Algunos estudiantes me dicen, profesor, es que yo estoy aburrido en la pandemia. Y yo le digo, piensen en las personas que no tienen un techo. Piensen en las personas que en este momento no tienen trabajo formal. Piense en la persona que está en una situación de pobreza o que está viviendo en la calle. Piense en esas personas y mire y diga, oiga, realmente hay personas que tienen un grado mayor de vulnerabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa declaración 1 de 2020, que la pueden consultar en la página de la Corte Interamericana, pues dice que las personas de mayor vulnerabilidad en esta pandemia son los adultos mayores, son los niños, niñas y adolescentes, son las personas con discapacidad, son los migrantes, son los refugiados, son los apátridas, son las personas privadas de la libertad, son todas las personas que hacen parte del grupo LGTBI, son las mujeres embarazadas o en periodo de posparto, son los indígenas, son las personas afrodescendientes, son las personas que viven del trabajo informal, son toda la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza y todas las personas, ojo con lo que voy a terminar diciendo, todas las personas de los servicios de salud que atienden esta emergencia. Tristemente, si vemos noticias acá en Colombia, tristemente, vuelvo y digo, tristemente, acá en Colombia se está dando un fenómeno que puede ser algo terrible porque están atacando a las personas que están atendiendo al servicio de la salud. Es decir, están atacando a las enfermeras, a los médicos, porque la situación que nos está vendiendo esta pandemia es que hay un peligro inminente. Y entonces las personas que no entienden la comprensión o no se detienen a comprender el fenómeno, esta situación que estamos viviendo, pues han atacado tristemente a estas personas de la salud. Esto es muy triste decirlo, pero pues la Corte dice que los DESCA deben ser garantizados en toda la jurisdicción del Estado, bajo el principio de la no discriminación. Es decir, a todas las personas sin discriminación alguna se les debe dar la protección de todos sus derechos. Pero en especial, las medidas deben ser a esas personas que están en una situación mayor de vulnerabilidad. La declaración 1 de 2020 para las personas que están llegando también habla del derecho a la salud y dice que debe garantizarse respetándose la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos, ya que es importante entender que la Corte reconoce que hay 4 estándares interamericanos. Primero, disponibilidad del servicio o disponibilidad del derecho a la salud. Segundo, la accesibilidad. Tercero, la aceptabilidad. Y cuarto, la calidad. Es decir, la prestación del derecho a la salud debe ser en términos de disponibilidad, en términos de accesibilidad, en términos de aceptabilidad y en términos de calidad. Pero ojo, también nos dice que estos principios tienen que dársele a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, deben ser proveídos de insumos y equipos materiales que protejan su integridad, vida y salud y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad. Yo sé que están pensando, pero profesor, ¿y cuáles son los principios fundamentales de la bioética? Y puedo decirles que investigando, como es la labor de todos nosotros los abogados, los juristas no es que seamos expertos en temas de pandemia, los juristas somos expertos es en interpretación de la ley, es en interpretación de las normas, es en interpretación de los ordenamientos jurídicos. Y revisando esto me encontré los 4 principios fundamentales de la bioética. 4 principios que hablan de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia y de la justicia. Estos 4 principios de la bioética, como lo estábamos viendo, están encarnados o empiezan a ser transversales por el tema de la prestación del derecho a la salud. Recordemos que estos principios de la bioética o estos principios le dan la posibilidad a las personas de manejarse de una forma ética a la prestación del servicio de la salud y el derecho de la salud.
Por eso, digamos, se habla del principio de la autonomía como autonomía para tener la capacidad de disponer del derecho de deliberar. Se habla del principio de la beneficencia, de esa obligación moral que tenemos de hacer el bien a todos, ¿sí? De curar ese daño y promover el bien o el bienestar, ¿sí? La no maleficencia es no producir el daño y prevenirlo, y el tema de la justicia como un criterio de equidad, como un criterio de que debemos entender pues la equidad que se debe dar. Es importante, y ya el profesor Lascano hacía una mención, pero quiero también traerlo, que en la declaración 1 de 2020, ojo, en abril, la Corte ya visoraba muchas cosas de las que están pasando y decía que ante las medidas de aislamiento social podían redundar en el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y de las niñas. En Colombia puedo decirles que tristemente, ayer en las noticias nos decían que el 45% ha subido la violencia contra las mujeres y los niños, lo que nosotros llamamos la violencia intrafamiliar. Y dice la Corte, es preciso recalcar el deber estatal de la debida diligencia estricta. Ojo como lo dice, debida diligencia estricta respecto del derecho de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual y disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata y reforzar la atención para las víctimas. Tristemente, puedo decir que en la región me tomé la oportunidad de revisar cómo la región estaba declarando sus temas de violación de los derechos a las mujeres y a los niños, y cómo esta situación de aislamiento, esta situación de cuarentena, pues había subido tristemente la violencia en los hogares. Y quiero decirles que el panorama en América Latina ninguno es favorable, todos registran aumentos en esta violencia contra las mujeres y contra las niñas. Un punto importante que quiero decirles, y además que lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es lo que tiene que ver con las personas privadas de la libertad. Dice la Corte Interamericana que dado el impacto que ha tenido esta pandemia respecto a estas personas privadas de la libertad, es el Estado el que tiene la posición especial de garante. Escúchese bien, posición especial de garante, posición especial de garante, porque el Estado debe garantizar que esas personas que están detenidas, que están privadas de la libertad, tengan derechos y que no sean un riesgo y que no corra peligro su vida. ¿Eh? Por eso dice la Corte que es necesario reducir los niveles de sobrepoblación, de hacinamiento. Es necesario tomar medidas racionales y ordenadas y tomar medidas alternativas para la privación de la libertad. Tristemente, en Colombia, vemos como en un caso, una cárcel de Villavicencio tiene ya más de 400 casos en una sola cárcel. Tenemos otra cárcel donde han reportado 200 casos. Es muy triste decir que los estados, sabiendo de esta situación, no tomaron las medidas para prevenir, ojo, prevenir estos brotes de estas cárceles. Y en este momento el Estado realmente tiene que reevaluar esa posición espacial de garante y tomar y empezar a tomar medidas que tienen que ver con la salud. Ojo, la salud de las personas. Acá no estamos hablando de las personas privadas de la libertad, y quiero que eso quede claro para que no se me entienda este discurso o esta ponencia como que estoy diciendo que se liberen las personas. Estoy diciendo las medidas tienen que ser razonables para garantizarnos todos ese derecho a la salud pública, porque no puede convertirse los centros de detención o centros carcelarios como focos de pandemia y que esas personas vayan a quedar desprovistas del ejercicio de sus derechos humanos. Por eso las medidas tienen que ser razonables, tienen que darse unas medidas serias, tienen que darse unas medidas que faciliten la posibilidad de que las personas que no están pagando penas privativas de la libertad, que sean temas de derechos humanos, crímenes graves, pues deben salir y deben entrar a una nueva forma de cumplir su condena. La Corte Constitucional de Colombia, solo para reseñar un poco,
en el auto 157 del 6 de mayo de 2020, se los traigo muy fresquitos, en relación al estado de cosas inconstitucionales, les explico un poco qué es el estado de cosas inconstitucionales. La Corte Constitucional colombiana ha dicho que hay situaciones que crean una violación masiva de derechos y que esas situaciones necesariamente deben tener unas medidas especiales, unos remedios estructurales. Y por eso se crea la figura del estado de cosas inconstitucionales, figura creada por la Corte Constitucional desde 1998 y en especial refiriéndose al tema de la población carcelaria. Obviamente, el tema de la población carcelaria se ha venido hablando desde el 2013, pero dice la Corte que se tienen que dar unas medidas para garantizar los derechos de la salud, la vida y la dignidad a todas las personas privadas de la libertad. Más o menos les hago acá un recuento de las medidas que ha tomado la Corte Constitucional. Uno, la actualización de la documentación de las personas privadas de la libertad. Dos, la remisión de documentación a la Defensoría del Pueblo y a los jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad. 3. La priorización de audiencias de libertad y estudio oficioso de sustitutos y subrogados penales. 4. Un plan para atención de libertades y prisiones domiciliarias concedidas. Y quinto, un seguimiento de las órdenes por parte de los órganos de control. En especial me refiero a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación. La Corte, obviamente, pues no les traje todo el extracto, pero la Corte da un plazo de 3 semanas para que el Estado realice todo este tema y empiece a verificar cuáles son las personas que pueden empezar a ser beneficiadas por este tema de las libertades o los subrogados o los sustitutos penales. Algo que ustedes estarán pensando que se le olvidó a la Corte y es en los trabajadores, ¿no? Pero realmente la Corte también dice que se debe velar porque se preserven todas las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras. Ojo con lo que voy a decir porque me parece importante. Y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana. Es decir, estamos diciendo desde la Corte que necesitamos todos tener un ingreso necesario, un ingreso mínimo que tengamos o que podamos sobrevivir, porque habla de subsistencia en condiciones de dignidad humana. Por eso esas medidas de aislamiento social y el impacto que esta genera en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales. Quiero también mirar que ahora hemos vuelto esas palabras de las necesidades básicas, las necesidades vitales, las necesidades elementales, algo normal de nuestro argot jurídico, de nuestras palabras, porque tristemente hoy tenemos que empezar a priorizar qué es lo vital, qué es lo necesario, qué es lo elemental. ¿Sí? Es importante mirar cómo la Corte se preocupa también por la población en situación de calle, es decir, a todas esas personas que están en nuestras calles o todas esas personas que cumplen con ese trabajo de informalidad, lo que nosotros llamamos vendedores ambulantes, todas las personas que viven del diario. Es decir, la Corte está preocupada también tanto por los trabajadores, pero también por la economía, porque es que la economía necesita que los trabajadores y los empleadores tengan fuentes económicas, ¿sí? Y es importante volver atrás y volver a pensar cómo razonablemente, cómo proporcionalmente, cómo de una forma necesaria garantizo que los trabajadores tengan esas condiciones, pero que también pueda reactivar la economía. Esto les va a gustar a muchos porque dice la Corte que el acceso a la información veraz y fiable, así como el Internet, es esencial. Cuando estudié en la universidad, el Internet hasta ahora estaba en auge. El Internet hasta ahora estaba llegando en Colombia. Pero ahora estos jóvenes, estos nuevos juristas o todas las personas que vienen o nacieron con el Internet o viendo esta época del Internet, se dice que el Internet es esencial. Imagínense, esencial. Pero ojo, ¿esencial para qué? No esencial para ver videos
de YouTube, no esencial para hacer TikTok, no esencial para estar compartiendo falsas noticias, no, esencial para conocer la información, esencial para llegar a esas posibilidades de los estados o esas medidas. Es esencial para las personas que estudian. Una persona que está estudiando en una universidad o en un colegio y no tiene internet, pues en este momento está apartado del mundo. Nos estamos dando cuenta de que el internet es esencial para ciertas cosas, para ciertas actividades del ser humano es esencial. No para todas, pero sí para ciertas cosas es esencial. Y creo que para la educación, creo que para ese tema de las medidas, creo que para llegar a ese, llamémoslo así, información que se tiene, pues es esencial, ¿sí? Además, debo decir que dice la declaración que se deben disponer de medidas adecuadas para el uso de la tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del COVID-19. Por ejemplo, en Colombia tenemos una aplicación del gobierno que hizo para saber en su sector si hay o no hay personas que estén contagiadas y tomar mayores medidas. Pero ¿y qué pasa con la justicia? Esa foto se hizo viral en Colombia porque era un juez de la República atendiendo una audiencia penal, atendiendo una audiencia penal. Si ustedes se dan cuenta, esa es la nueva cara de la justicia. Esa es la nueva cara que nos toca aprender. Es una justicia totalmente protegida, con todos los elementos de bioseguridad, ¿sí? Cumpliendo su papel, cumpliendo ese noble papel de ser administrador de justicia. Pero en ese papel, en ese momento que está ahí, ¿cierto? Miren todas las medidas que tiene que tomar. ¿Será que todos los despachos tienen esas medidas? ¿Será que en este momento todos los despachos judiciales están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad? ¿Serán que todas las medidas hoy en día se están cumpliendo? Tal vez por eso la Corte dice en la Declaración 1/2020, vuelvo y repito, es bueno que lo lean, que es indispensable para garantizar el acceso a la justicia y los mecanismos de denuncia, que se proteja particularmente la actividad de los periodistas y las defensoras de derechos humanos a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten que conlleven afectación o restricción de los derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares americanos, así como sus consecuencias en las personas. Es decir, tengo que sopesar cómo garantizar la justicia a todos, pero que esa garantización o esa garantía de la justicia tenga o cumpla con esas medidas de bioseguridad. Para terminar, yo sé, discúlpenme un momento, ya voy a terminar, voy a dar unas conclusiones que las planteo más como retos, como unos retos y unos desafíos para la administración pública y judicial. Yo espero que en esta pequeña disertación, en estos pequeños momentos, haya sido de su interés y los haya hecho pensar un poco cómo los estándares interamericanos, cómo estos estándares se han visto reflejados. Pensé, cuando estaba preparando esta conferencia hace ya más de 15 días, pensé cómo lograr hablar un lenguaje común, cómo hablar lenguajes comunes de lo que nos estaba pasando. Y oh sorpresa, que todo lo que nos está pasando es igual en toda la región. En todos los países de la región vivimos condiciones iguales. Por eso somos hermanos latinos, por eso somos hermanos latinoamericanos. Y creo que por eso nos conocemos tanto, por eso nos podemos dar tanto, por eso nos entendemos tanto, por eso somos amigos unos y los otros. Entonces voy a dejar estas conclusiones, regálenme 2 minutos para terminar y voy a dejar estas conclusiones. Primero, garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia en todos sus órdenes y en todo el territorio nacional. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de que tiene que haber acceso efectivo, no solo que hayan las altas cortes. No, las altas cortes no es lo que necesitamos. Necesitamos todos los órdenes, necesitamos el juez más pequeño del pueblo, del municipio más pequeño de nuestros estados. Pero también necesitamos proteger a todos los operadores judiciales con medidas de bioseguridad que garantizan el ejercicio de su trabajo con el mínimo riesgo de contagio. Es triste decirlo, pero ya en varios países reportan que en los juzgados se ha contagiado o se han contagiado de COVID-19. Eso es muy triste porque quiere decir que no tomaron las medidas necesarias, razonables ni proporcionales. ¿Para qué? Para aplicar el acceso a la justicia. Debemos
crear medidas razonables, reales, concretas y proporcionales para que los centros o las cárceles no sean epicentros de contagios masivos. Y eso que hoy no se ha vuelto algo normal de aplanar la curva, no se nos vaya a subir la curva, es decir, no se nos vaya a aumentar la curva en los centros de reclusión. Además, cuarto, necesitamos asegurar las decisiones de la administración en la restricción de derechos para que no genere consecuencias mayores el confinamiento y el distanciamiento social. Esto es importante en que la administración debe asegurarnos que esa restricción de derechos no va a traer consecuencias mayores o perjudiciales, como lo que estábamos hablando con la violencia intrafamiliar. Además, hay que hacer que la administración garantice un ingreso mínimo a los trabajadores, concediendo medidas a los empleadores para que se reactive la economía. Quiero hacer un punto especial, el tema en Colombia. Se han presentado ya casi 300 solicitudes de despidos masivos en empresas. Esto realmente está preocupante, porque hoy estamos pensando, pero ¿será que sigo contratado? ¿Será que voy a seguir trabajando? ¿Será que me van a garantizar mi derecho laboral? Y hoy las empresas pues realmente pues no están. Y si no están dadas las medidas, si no hay unos alivios, si el Estado no apoya las pequeñas y medianas empresas, no las grandes, sino las pequeñas y las medianas empresas, pues imagínense, esto va a ser tal vez una debacle. Y por último, ordenar a todas las autoridades administrativas que la suspensión o ampliación de términos no se vaya terminando como una denegación de los derechos. Básicamente esto era lo que les quería comentar. Espero les haya servido y hayan disfrutado de esta ponencia. Agradezco a todas las personas y en especial a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a su Facultad de Derecho y Criminología. Muchas gracias. Gracias, doctor Cubides. Monumental su ponencia, al igual que la del doctor Lascano. Y ahora pasamos al cierre de este evento, de este congreso virtual. Y qué mejor manera de cerrar que con una ronda de preguntas rápida. Consideramos que la mejor manera de aprovechar su conocimiento, su experiencia y de poderlo plasmar o llevarlo a la práctica es mediante una ronda de preguntas que permite una retroalimentación entre nuestros ponentes y la audiencia. Les damos gracias a todos por sus preguntas. Disculpen si algunas de ellas no las vamos a plantear a los ponentes, pero sí son muchas. Agradecemos su participación y bueno, pasamos a la primera pregunta. Iría dirigida a nuestro primer ponente, que es el doctor Lascano. Y igualmente, doctor Cubides, si usted gusta hacer respuesta a esta pregunta o si gusta resolverla, también puede hacerlo con todo gusto. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo podría el Poder Judicial en Chiapas, o extrapolándolo al ámbito internacional, porque tenemos ponentes internacionales aquí, cómo pudiera el Poder Judicial, sin importar el Estado o la nación, volver a las actividades de siempre? Es lo que plantea Isabel Karina, una de las personas que está visualizando la conferencia, ¿no? Sin pasar por alto que en algunos países o estados ciertos juzgados penales y familiares siguen en guardia, ¿no? O dando atención sobre ciertos casos de violencia doméstica. Esa es la pregunta que plantea una de las personas de la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Claro, sí, se escucha, doctor. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Concretamente, en el estado de Chiapas, quise buscar el similar en el Código de Procedimientos de Nuevo León. No encontré el artículo similar, pero fue muy rápido, por lo menos por ahí debe de estar. Dice que en materia familiar no hay días ni horas inhábiles, es decir, todos los días son hábiles. En ese sentido, algunos estados, como el estado de Querétaro, que tiene una legislación similar, cuando se encuentran en un periodo de vacaciones, dejan guardias. Yo siempre he manifestado que los juzgados familiares deberían de haber guardias para recibir demandas, sobre todo aquellas que se refieran a custodia, aquellas que se refieren a alimentos, aquellas que se refieran a cualquier medida cautelar, que, como su nombre lo indica, por la necesidad de la situación, no pueden esperar a que se dicte una sentencia. Bueno, en el sistema actual, en la situación actual en la que nos encontramos, yo creo que todos los juzgados tienen la capacidad
de recibir demandas vía Internet. Yo creo que todos los juzgados tienen la capacidad de llevar a audiencias mediante videoconferencias como estas, videoaudiencias. Yo creo que habría que hacer un replanteamiento obligado, que todo el Poder Judicial de cualquier estado estuviera ahorita planteando cómo nos vamos a reintegrar a las funciones cotidianas. Es obvio que no va a ser igual después de esto que nos ha ocurrido, porque siempre va a haber cierta desconfianza, siempre va a haber cierta situación hasta que no se encuentre la vacuna. Pero creo que hoy tenemos los medios tecnológicos y la preparación que exige el momento para no detener más la función del acceso a la justicia, que como ya vimos, de acuerdo con las normas constitucionales y convencionales, son derechos que no pueden suspenderse ni aún en situaciones de emergencia ni de necesidad grave como la que estamos viviendo y que no ha sido declarada, por lo menos en México, como en otros países que han establecido estados de sitio o horas de toque de queda, etcétera. Y lo que vemos nosotros en el caso de Chiapas es un poder judicial desde hace ya tiempo que cada vez tiene más días de vacaciones, que cada vez tiene más días festivos y que pues es muy fácil suspender las actividades por cualquier situación sin preocuparse por la función social tan importante que tienen de resolver los conflictos humanos en el país, en el estado o en cualquier lugar. Ese sería mi comentario. Espero que con eso haya quedado respondido. Gracias. Gracias, doctor Lascano. Doctor Cubides, retomando un poco lo que usted mencionaba en su presentación, hay una pregunta precisamente relacionada con la Corte Interamericana de una estudiante que envió una pregunta, Evi Ducaba Divali, comenta y dice lo siguiente: buenos días, mi nombre es Evi Ducaba, es estudiante de Derecho de la UNICOC y quisiera saber, doctor Cubides, en concreto, ¿cómo puede acceder la gente a la Corte Interamericana en estos tiempos de confinamiento o cómo mantiene su operatividad, cómo continúa velando por la integridad y la protección de los derechos humanos en este momento de contingencia? Bueno, muchas gracias. Debo decir que la Corte Interamericana sigue funcionando en este momento. La Corte Interamericana sigue en este momento recibiendo pues todo vía correo electrónico. Creo que todos nos hemos acostumbrado ya a estos medios digitales, pero acuérdense que uno no puede acceder directamente a la Corte Interamericana, sino tiene que pasar por el filtro de la Comisión. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está recibiendo vía electrónica pues cualquier situación. Yo puedo solicitarle a la Comisión Interamericana unas medidas si yo veo que hay una desproporción de los derechos. Quiero comentarles que en Colombia, en relación a las situaciones privadas a la libertad, ya un grupo de abogados presentó unas medidas de cautelares de protección especiales para todas las personas que están privadas de la libertad. Entonces vamos a esperar qué dice la Corte Interamericana respecto a estas medidas, y es decir, en este momento el sistema interamericano está a un clic de distancia. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Jaime. Sabemos que hay muchas preguntas, les agradecemos a todos su participación, su interés en la ponencia de nuestros panelistas, el doctor Jaime Cubides y el doctor Lascano. Desafortunadamente el tiempo se agotó y debemos dar cierre a este congreso virtual. De todas maneras, continuaremos con actividades de este tipo. Entonces, quisiéramos agradecerles a todos su asistencia, su atención, a su interacción con nuestros panelistas, en particular al doctor Lascano. Agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León y en concreto a la Facultad de Derecho y Criminología de la universidad, que frente a esta contingencia del coronavirus está buscando diseminar el conocimiento a todas las audiencias, no solo en el ámbito nacional, sino en el entorno internacional también. Y también agradecer a los organizadores de este evento, que son maestros y cómplices de este congreso
virtual, la doctora Nancy González San Miguel, también especialista en derechos humanos, que es la que tomó la labor incansable de organizar este evento, pero principalmente al maestro Óscar Lugo Cerratos, director de nuestra Facultad de Derecho y Criminología. Gracias por todo el apoyo. Felicitaciones y enhorabuena por continuar promoviendo el conocimiento, y también a la doctora Frine Lucho, que también es parte de la mente operante de este congreso virtual, y agradecemos todo su apoyo, su interés en este congreso virtual, y también al coordinador Carlos Charles, que ha permitido y ha contribuido para la realización de este congreso virtual. No quisiéramos despedirnos sin también invitarles. El día de mañana continuaremos con otra mesa en este congreso, en punto de las 10 de la mañana también. Quedan todos cordialmente invitados para que asistan, participen, y pues les agradecemos su asistencia, les extendemos un cordial saludo hasta sus hogares, sus instituciones en donde estén, y damos por concluido este congreso, siendo las 11:21 de la mañana. Excelente día y gracias. Hasta la próxima.